Continuando con la historia, entonces, decíamos que Cassini finalmente describió correctamente cuál era la naturaleza de los anillos de Saturno. Otro gran descubrimiento, un poco después del siglo XVIII ya, fue el descubrimiento de Urano. William Herschel, que era originalmente alemán y que, perdón, no, en el siglo XVIII, mira, en 1781. William Herschel, que era originalmente alemán, que había migrado a Inglaterra debido a la guerra, pues se dedicó, él era un excelente músico, primero encontró trabajo como músico en Inglaterra, pero después se enamoró de la astronomía, se dedicó a hacer telescopios, él mismo a construir telescopios, posiblemente los mejores telescopios en el siglo XVIII los construyó el señor William Herschel, y con este telescopio, el 13 de marzo de 1781, descubrió a Urano. Observó un punto verde que se dio cuenta que no era un cometa y, obviamente, después, con los cálculos de la órbita, etcétera, etcétera, confirmaron que se trataba de el primer planeta en el sistema solar visible a través del telescopio, o sea, más allá de Saturno. Saturno era visible a simple vista. Urano nunca lo habían visto, pues porque no se podía ver a simple vista. Herschel tenía digamos, un método de observación del cielo que le favorecía muchísimo este tipo de descubrimientos. Descubrió cometas y un montón de cosas diferentes en el cielo por la simple razón de que hacía barridos. Él cogía su telescopio y, ¿se acuerdan? Eso lo mostraron en Los Simpsons. ¿Se acuerdan? Pero pues Bart lo puso a hacer así, pero Skinner empezaba a hacer barrido. No sé qué, no hay nada. No sé qué, no hay nada. No sé qué, no hay nada. Exactamente hacía lo mismo Herschel con su telescopio. Cogía una franja del cielo y la barría. Y después se movía un poquito y otra franja del cielo. Herschel tenía un conocimiento de atlas del cielo en su cabeza. Pues se lo sabía de memoria. Entonces, claro, él podía ver cosas raras. Uy, juepucha, esa estrella verde no estaba ahí la semana pasada. Yo no la había visto. Claro, así de sencillo. Entonces, observó, mira, dice, curioso y nebuloso, una estrella nebulosa que puede ser un cometa. Puede ser un cometa, pero en realidad no era un cometa. Esto lo escribió Herschel en su libro de anotaciones del 13 de marzo de 1781. No, pues los anillos de Urano se descubrieron apenas ahorita en el siglo XX. La llamó la estrella de Jorge, o la Georgius Siderium, en honor a Jorge III de Inglaterra, que era el rey de Inglaterra para la época, y por eso fue nombrado astrónomo real. En 1846, después de que Herschel hubiese descubierto Urano, y después de que muchos astrónomos famosos, sobre todo astrónomos franceses, estuvieran analizando las perturbaciones en la órbita de Urano, que eran unos berracos, yo a estas alturas de la vida no sé cómo diablos es que ellos eran capaces de observar perturbaciones en la órbita de un objeto que, huepucha, imagínate, pero lo hacían, y de hecho empezaron a calcular que debía haber un objeto más allá de Urano que estaba perturbándolo gravitacionalmente. Entonces el señor Le Verrier, Jean-Joseph Le Verrier, y el señor John Couch Adams en Inglaterra se pusieron a calcular efectivamente dónde debería estar el objeto que perturbaba la órbita de Urano. Por esa época, en el observatorio de Berlín, trabajaba un señor de apellido Gale, en este momento no me acuerdo cómo se llamaba más bien, pero este señor Gale estaba haciendo su tesis y le mandó su tesis a Le Verrier en París para que él la revisara, y era una tesis exactamente sobre Urano y el movimiento de Urano, y Le Verrier pues le encantó la tesis, le dijo, oiga, qué buen trabajo, vea,
pero yo he estado calculando las perturbaciones en la órbita de Urano y resulta que debe haber un objeto en tal lugar. Y le dio las coordenadas. Apunta el telescopio a ver qué ve. ¡Tim! Ahí estaba Neptuno. ¡Qué hijo de puerca tan berraco! Sin verlo, sin saber que estaba ahí, a punta de cálculos de la gravedad, fue capaz de predecir la existencia de Neptuno. Entonces, Le Verrier y Adams, James Coach, cuando descubrieron a Neptuno, entonces salió James Coach a decir, ¡hey, yo también lo calculé, mírelo aquí, yo lo tenía! Pues bueno, está bien, usted también lo calculó, pero el que lo encontró fue Gale, no, y finalmente se reconoce que Coach Adams y que Le Verrier habían hecho cálculos, pero el que estuvo más preciso, de hecho, fue Le Verrier. Espérense, yo amplifico un poco esta imagen, porque justamente esta es la imagen de los cálculos. ¿Se puede ver más grande? Vista, vista, vista. Tun, tun, tun. Un segundito, zoom, zoom. Y pongámosle esto bien grande. ¿Y por qué no me deja? No, más. No me deja. ¿O cuál? Este. Eso. Demasiado grande. Por aquí, pero es que lo que me interesa es mostrarles dónde lo calculó Le Verrier y dónde lo encontró Gale. Miren, Le Verrier lo calculó por aquí, sobre la eclíptica. Obviamente, pues él no tenía ni idea de que hay una inclinación de la órbita de Neptuno con respecto a la... Aquí lo calculó Le Verrier, aquí lo calculó Coach Adams y aquí lo encontró Gale el 23 de septiembre de 1846. La diferencia es de menos de un minuto de arco. Es un berraco. James Adams estaba un poquito más lejos, pero es una cosa increíble. Y esta es la posición del planeta en octubre 18 de 2011. En octubre 18 de 2011 se cumplió exactamente una órbita de Neptuno desde que lo descubrieron. O sea, desde que fue descubierto le ha dado una vuelta al Sol. Aquí agosto 26 de 2011, septiembre 28 de 2011, octubre 18 de 2011. Aquí se cumplió exactamente. ¿Cuál? ¿Dónde? La foto. No, en esta época no era con foto. A punta de... estás hablándome de esta. Ok, espérate. Esa foto es un huracán en Neptuno. Es un huracán en Neptuno. Cuando el Voyager 2 llegó hasta Neptuno, pues observó esta gran mancha y las manchas blancas son nubes de agua en Neptuno. Esto es, ojo, son anotaciones de observaciones de Galileo. Resulta que Galileo ya había observado a Neptuno, pero pues nunca, digamos, se dio cuenta de lo que era o manifestó algo que fuera más allá, pero en anotaciones de la posición y las coordenadas en que Galileo hizo esta observación en 1612, estaba justamente Neptuno. Increíble. Ya ha entrado el siglo XX y de nuevo analizando las perturbaciones en la órbita de Urano, muchos astrónomos propusieron la existencia de un planeta más allá, ahora en la órbita de Neptuno. Muchos predijeron la existencia de un planeta más allá de la órbita de Neptuno y se dedicaron durante muchísimo tiempo, especialmente el señor Percival Lowell, a encontrar lo que él llamó el planeta X. Pues buscando el planeta X, el señor Lowell se murió y no encontró nada. Pero el señor Lowell estableció el observatorio Lowell en Flagstaff, el tipo era un tipo de platica, y montó su observatorio
y para 1929 el director del observatorio de Flagstaff era... No, Clive Tombaugh fue al que contrataron. El director era Shapley, Harlow Shapley. Contrató a un joven astrónomo que se llamaba Clive Tombaugh, aquí entrando en el observatorio en Flagstaff, y el señor Tombaugh, tomando fotografías y comparando fotografías, encontró a Plutón en enero de 1930. 1930, eso fue hace nada, hace 70 años, 80 años. Miren, aquí está Plutón y aquí está Plutón. ¿Sí ven que se movió? Entre el 23 de enero y el 29 de enero, esos son 6 días. En 6 días, este puntico chiquiteco pasó de aquí a acá. Es una pulga. En realidad es un enano. Pero este man lo vio. ¡Fue pucha! Descubrí un planeta. Eso debe ser una cosa muy emocionante. Pues Tombaugh descubrió a Plutón en 1930 y obviamente eso le valió la fama por el resto de su vida. A Plutón enviamos una nave espacial, hace unos años despegó y posiblemente llegue el año entrante, se llama New Horizon, Nuevos Horizontes, y cuando la NASA iba a lanzar Nuevos Horizontes, le envió una carta a Tombaugh, le dijo, oye, vamos a visitar su planeta, ¿usted nos da permiso? Claro, el viejito, me imagino que se puso a llorar y todo. Claro, estaba muy emocionado porque iban a visitar su planeta. Eso es la piedra que tienen los gringos porque les quitaron el único planeta que era de ellos. Todos los otros son franceses. No, uno es francés y el otro es alemán. No, el uno es inglés, alemán. Es un revoltijo, pero todos son europeos, porque Urano lo descubrió Herschel en Inglaterra, pero él era alemán, y Neptuno lo descubrió Gale en Alemania, pero con cálculos de un francés y de un inglés. Eso es. Además, miren, cuando descubrieron Urano, y Herschel lo puso el Georgius Siderium, pues se llamó así hasta 1850. Tenemos un planeta que se llamaba Jorge hasta 1850, ahora tenemos un asteroide que se llama Jorge, pero... un planeta que se llamó Jorge durante 70 años. Apenas en 1850 empezaron, digamos, a aceptar la idea de que no se pueda llamar Jorge, pues es que los planetas tienen nombres de dioses romanos. Entonces, uno no puede tener una lista de dioses romanos y al final poner a Jorge. No. Marte, Júpiter, Saturno, Jorge, no joda. Está fuera de lugar. Entonces, hasta 1850 aparecía en las cartas de navegación y en las efemérides astronómicas que utilizaban todos los barcos del mundo, porque en esa época estábamos en pleno, digamos, imperio británico. Las cartas y los almanaques y las efemérides eran calculadas en el observatorio de Greenwich. Como eran calculadas en el observatorio de Greenwich, en vez de salir Urano, salía Georgius Siderium. Era la estrella de Jorge. Pero después ya se dijo, ya no, sobre todo los franceses pues hicieron pelea hasta que lo llamaron Urano. Y pues con Neptuno ya no hubo problema y le pusieron Neptuno. Plutón entonces fue el último descubrimiento en el sistema solar de un planeta importante durante 60 años. Durante 60 años no se descubrió nada más. Dime. En la imagen anterior, la escala. Buenísima pregunta, o sea, ¿de qué tamaño es esta fotografía? Eso es lo que me estás preguntando. No, imagínate que esto es un campo de estrellas, eso debe ser del orden de los segundos de arco. Voy a poner allá, sí. Fue descubierto en Géminis, eso sí sé, o sea que estas deben ser estrellas muy brillantes de Géminis. Castor y Pollux. Sí. ¿Cómo? Sí, quién sabe. Habría que mirarlo. Yo vi esta placa en el museo de Flagstaff. La magnitud de 15, de Plutón, 14, 15. Exacto. No era grande, era así. Yo estuve en el observatorio. Ven a Plutón. Claro.
No, pero en esa época el cielo era una maravilla y el telescopio de Tombaugh era un refractor así como de este tamaño. Y todavía está el observatorio de Tombaugh donde descubrieron Plutón y está la placa original. Yo la vi allá en el museo del observatorio de Flagstaff en Arizona. Bueno, ¿quién descubrió una división entre los anillos de Saturno y describió correctamente su naturaleza? Cassini, ¿cierto? Claro, Giovanni Domenico Cassini. Después de muchísimo tiempo y ya ingresado, digamos, muy adelantado al siglo XX, empezamos a descubrir objetos nuevos más allá de Neptuno, en la región que conocemos como el cinturón de Kuiper, o el cinturón de Kuiper, o el cinturón de Kuiper. Yo no he podido saber cómo diablo se pronuncia, pero se escribe así. Kuiper, que como les digo, era amigo de Lepul. Kuiper, Kuiper, etcétera, etcétera. Este señor, pues después vamos a hablar de su cinturón, pero en principio es la región que está más allá de la órbita de Neptuno. Es una región de escombros de la formación del sistema solar y en los años 90 del siglo pasado se empezaron a descubrir objetos en esa región. Planetas más allá de los planetas. Uno de los primeros que se anunció fue Quaoar. Quaoar es un objeto muy débil, de unos 1250 kilómetros de diámetro, eso no es nada, es del tamaño de Ceres, que está más allá de la órbita de Neptuno. Es pues Plutón, que Plutón lo conocíamos desde 1930, pero en 2003 se descubrieron dos objetos muy interesantes. Uno se llama Sedna, esto es 2003 BB12, estos códigos dependen básicamente de la época en que obviamente en 2003, pero depende de cuántos objetos se descubrieron en cierta época del año. E igualmente está 2003 V313, es mucho más grande que Plutón. Y entonces este señor, que en principio lo llamaron Sheena, exacto, como la princesa guerrera, porque Mike Brown es fanático de Sheena, armó el despelote, introdujo la discordia, como dicen por ahí. Cuando descubrieron a Eris, pues empezaron a plantearse, un momento, ¿cómo así que hay objetos más grandes que Plutón más allá? Y entonces este tiene que ser planeta. Claro, y entonces Mike Brown, que fue el astrónomo que descubrió a Eris, que trabaja en Caltech, y Chad Trujillo, que es el otro astrónomo de la Universidad de Hawái, que tienen pues el equipo de buscadores de objetos transneptunianos, pues empezaron la pelea por decir, no, entonces este tiene que ser el planeta, es un nuevo planeta. Y entonces se armó el despelote. ¿Y quién resuelve los despelotes en astronomía? La Unión Astronómica Internacional. Hay una unión, hay un grupo de astrónomos. En la Unión Astronómica Internacional hay un montón de grupos dedicados a diferentes cosas. Por ejemplo, el que aceptó el nombre de Jorge Zuluaga para el asteroide es el grupo de cuerpos menores del sistema solar. Entonces son 6 o 8 astrónomos de todo el mundo que conforman ese grupo. Entonces hay un grupo de planetas. Y entonces el grupo de planetas, cuando descubrieron a Eris, se tuvo que sentar a discutir, oiga, si Eris es más grande que Plutón, entonces tenemos que declararlo planeta también. Pero, y entonces si declaramos a Eris, tenemos que declarar a Sedna también planeta, y Quaoar, ay, pucha. Y se dio cuenta que no eran los únicos. Y ahí hay otro que se llama Varuna, y otro que se llama Ixion. Y cuando dieron cuenta, pucha, es que ahí hay como 600 objetos que se han descubierto más allá de la órbita de Neptuno. Bailas, nos tenemos que sentar a definir lo que es un planeta. ¿A ti te dijeron que era un planeta en el colegio? Ya, pero todos estos giran alrededor del Sol, los asteroides giran alrededor del Sol, los cometas giran alrededor del Sol. Entonces,
en la reunión de Praga de 2007 de la Unión Astronómica Internacional se definieron los criterios para hacer un planeta. ¿Y cuáles son los criterios que se deben cumplir para que usted sea considerado un planeta? Espérate, primero, orbitar alrededor del Sol. Entonces, listo, desde que usted esté orbitando alrededor del Sol, ya cumple con el primer criterio. Eso significa que en principio todos los objetos del sistema solar ligados gravitacionalmente al Sol, excepto las lunas, porque las lunas orbitan alrededor de un planeta, podrían ser planetas. Pero el segundo entonces es muy específico y ahí sacamos un montón. Segundo es, usted tiene que ser lo suficientemente grande para ser esférico, o sea, para tener equilibrio hidrostático. Equilibrio hidrostático es que usted tiene la suficiente masa para que la gravedad y la presión interna se equilibren y usted tenga forma de pelota. Eso es. Obviamente, eso sacó disparados a todos los cometas y a todos los asteroides que parecen una papa. Los asteroides parecen una papa porque no tienen equilibrio hidrostático, no tienen suficiente masa. Y entonces aquí va, pero listo, mire, resulta que Plutón y Sedna y Eris y Quaoar, que en esa época no se llamaba Eris todavía era 2003 V313, también son esféricos. No, pero es que la tercera es la siguiente, usted tiene que orbitar solito, exacto, usted tiene que orbitar solito, usted tiene que haber barrido su órbita para ser considerado un planeta. Porque Mercurio es un enano, pero está solito. El man sobrevivió, juepucha, al bombardeo al final del sistema, al final de la formación y se quedó solito en su órbita. Este es mi lugar, juepucha. Y la Tierra, y Marte, y Júpiter, cada uno está. Bueno, Júpiter no está solo, de hecho Júpiter tiene troyanos, pero Júpiter claramente se determinó toda la dinámica del sistema solar y fue el que expulsó a todos los enanos y los cometas, etcétera. Y entonces usted tiene que estar solito. Y ahí sí, Plutón pailas, porque Plutón no está solito. Resulta que Plutón, Eris, Quaoar, Varuna, Ixion, Orco y todos los que han descubierto están en una maraña orbital. Son restos del sistema solar en la órbita de Kuiper. Entonces, de mala, Plutón degradado. Entonces se cumplen los dos primeros criterios, entonces es lo que cumple un entoide, ¿no? Un planeta enano. Entonces, en ese momento se creó una nueva categoría en el sistema solar: los planetas enanos y los objetos transneptunianos. Pero es que Júpiter tiene como 40 lunas. Júpiter tiene 67. No está solo en la... No, espérate, cuando yo hablo solo es que haya barrido su órbita, es que esos son satélites, ellos están agarrados gravitacionalmente a Júpiter. No se pueden ir solitos y darle la vuelta al Sol, ellos solitos, porque Júpiter los domina gravitacionalmente. Pablo, la primera de las reglas no la tuvieron que extender a mirar alrededor De cualquier estrella, claro, tienes toda la razón. O sea, esta es la definición de un planeta del sistema solar, pero obviamente se aplica para los planetas extrasolares. Si tú quieres ser un planeta extrasolar, tienes que cumplir con esas tres condiciones, igualmente. No, dale. Entonces miren esto, empezamos a descubrir objetos más allá de Neptuno. Uno de los primeros, en 2002, fue anunciado, se llama Quaoar. Quaoar es la fuerza de la creación que era adorada por los indígenas Tonga que vivían en el lugar donde se encuentra el campus de Caltech en California. Pablo, y Anderson, me surge una duda. Hasta qué punto esa tercera, pues una muy amañada forma de negociación para sacar a Plutón, yo le pregunto, yo creo que yo coloco una Tierra a esa distancia del Sol, poner las órbitas a 45, 50 unidades astronómicas y no va a haber órbita. O sea, yo creo que seguirán encontrando... Por eso, de malas. Bueno, por eso. Y definitivamente el problema es, si usted no barre su órbita, no es un planeta. Las teorías de formación planetaria encuentran una super Tierra a
a 80 unidades astronómicas, no va a tener órbita variable, no es planeta. No es planeta. Y 3, 4, 5 veces más grande que la Tierra. Ah, es un objeto transneptuniano Entonces, con 3 masas terrestres. Gigante, no planeta, pues, Pero volvemos al mismo asunto. Mercurio es un enano. Ganímedes es más grande que Mercurio. por la órbita. Ah, pero por eso, entonces... La órbita alrededor del Sol va ahí mismo. Sí. Si yo le das una vuelta al Sol en 200 días, vamos a comparar a la órbita de 1000 años, 500 años. ¿Cómo dicen por ahí? De mala. Pues sí. No, ¿sabes cuál es la idea? Lo que pasa es que se complica entonces la vida, porque entonces, ¿cómo vas a meter 4.000, 5.000 planetas? Yo pienso que es lo que es. 30 millones de asteroides. No, está claro. Pero entender el punto. Si Sí. puede tener un Júpiter a unas órbitas lejísimas o masas gigantes. Y si no, va a entrar- pero sabes que hay una cosa, Pablo, que favorece esto, y es que estos objetos posiblemente no sean tan grandes y tan masivos, porque justamente fueron expulsados a partir del proceso de formación planetaria, y normalmente un planeta grande alcanzó esa masa barriendo su La órbita. pregunta es, un Eris donde está Mercurio, probablemente no tiene para la órbita. Ah, pues claro, es que Eris podría ser un Mercurio. Está muy pegado. Pero por allá son objetos que fueron principalmente expulsados de aquí, ellos se formaron aquí, posiblemente a la distancia a la que está Júpiter o a la que está Saturno, pero la dinámica planetaria terminó expulsándolos, sobre todo cuando Neptuno y Urano intercambiaron de órbitas, que eso sucedió a principios del sistema solar, y fueron expulsados y formaron el cinturón de Kuiper. Ahí ya no había masa suficiente para yo engordarme y convertirme en alguien que barra la órbita. Barrer la órbita significa comerse todo lo que hay enfrente. Cuando veamos formación planetaria, nos vamos a dar cuenta de que un planeta se forma a partir de comer. Él se traga todo lo que tiene enfrente y lo que tiene por los lados gravitacionalmente, y si vos no tenés suficiente masa para comerte lo que está por ahí, pues termina siendo un enano y compartiendo la órbita con un montón de enanos. ¿Qué consecuencia tiene un cuerpo que no cumpla con la tercera condición? Que se puede perder, se puede viajar. No, él está allí, él sigue orbitando el Sol, pero es un chiquitín, simplemente es una clasificación. Es que miren, esto es tan arbitrario, porque sencillamente es una taxonomía, o sea, lo que estamos es tratando de diferenciar y de clasificar objetos por comodidad también, pues no es que no hay, y eso tiene razón, no hay ni una sola razón física para decir que Eris o que Quaoar no son planetas. Juan, y luego tú, sí, dale. Es que de la definición planeta quiere decir vagar en el espacio. O sea, Sí, ellos por definición son planetas. hay astrónomos que todavía dicen que pues, ellos se metieron que Plutón es un planeta y todo lo que descubren es planeta, pero fue como algo de Por eso simplemente es una categorización. Además, malo, tuvieron 3.800 millones de años para haber barrido la órbita. Ya no lo hicieron. Ay, eso es otra cosa que dice Juan. Llevan 4.000 millones de años orbitando el mismo lugar y no han engordado. De malas, pues ustedes, o sea, y ya no lo van a hacer. A pesar de que ahí hay un montón de material, está tan lejos el uno del otro que no interactúan a tal grado como para variar ya su estatus. Sencillamente, pero además, de nuevo, sencillamente es una clasificación. Entonces, Quaoar, como les digo, era una diosa de los indios Tonga de California, y aquí está la órbita de Quaoar, miren, comparada con la de Plutón, por ejemplo. Aquí está Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, que es un excéntrico, y Quaoar, que tiene una órbita cuasi circular a 42 unidades astronómicas de distancia. Quaoar, por ejemplo, se comporta más como un planeta que Plutón, pero está metido en el cinturón de Kuiper. Es que eso es otra cosa, están metidos allá, metidos entre un montón de material, y a pesar de eso no tienen la capacidad de acretar como para convertirse en un cuerpo importante. Es un objeto transneptuniano, porque de hecho Quaoar no ha sido nombrado oficialmente como un planeta enano. Sigue siendo un objeto transneptuniano, aquí comparado con el tamaño de los Estados Unidos. Miren esto. Obviamente lo hizo un gringo. Sí, porque no lo comparan con Argentina, por ejemplo. No. Sí, comparemos. Oh, es más grande que Colombia. Pues obviamente. Sí,
Quaoar es como del ancho de los Estados Unidos, pero pues sigue siendo muy pequeñito a comparación de la Luna, por ejemplo. Y aquí está Quaoar, fotografiado por el Spitzer, que es el telescopio infrarrojo. Así de lejos está, que con el Spitzer apenas si se ve. En 2003 también fue descubierto el que posiblemente sea el objeto más rojo del sistema solar. Sí, rojo. Se llama Sedna. Posiblemente. Dime. Son las 3 leyes, normas para distinguir. Exacto, eso es lo que se determina, claro, para clasificar. ¿Qué necesita usted para ser planeta? Orbitar una estrella, ser lo suficientemente gordito para ser redondo, y tercero, estar solito en su órbita. Ya, eso es lo que definió la Unión Astronómica Internacional, pero pues, como ellos están cambiando opinión, posiblemente cuando encontremos algo raro en otro sistema planetario, les va a tocar redefinir el asunto. Pero lo interesante es que es la primera vez que lo hacían, es que nunca antes se había preocupado por el tema. Nunca antes, pues, no había duda de que Plutón era un planeta. Pero cuando entró Eris y todos estos otros chiquitines, pues entonces ya armaron la discordia, por eso es Eris. Sedna representa a la diosa Inuit, que vive en los océanos. Los Inuit son los esquimales del norte de Canadá y de Alaska, que vive en los océanos y que creó todos los animales marinos. En este caso el planeta tiene 1950 kilómetros de diámetro. Ahora, medir el tamaño de estos planetas es una cosa de todos los días. Eso es aprox. ¿Por qué? Porque están tan lejos. Eso es un píxel en cualquier fotografía. Lo que hacen es observar tránsitos. O sea, cuando uno de estos planetas se pasa frente a una estrella, miden el tiempo de ocultación de la estrella y de esa manera calculan el diámetro del planeta. Son unos berracos. Es una cosa increíblemente difícil de hacer, además porque tienen que observar el tránsito simultáneamente en varios telescopios para hacer un promedio, pues, digámoslo así, y además tienen que ver si el planeta está pasando justo por la mitad o por un ladito, y entonces por eso necesitan diferentes lugares de observación del tránsito. Es una cuestión geométrica, pero es de muchísima precisión la observación. Digamos que es difícil observar. El cálculo, después de tener datos, no es tan complicado, es simple geometría, pero el observar un tránsito, imagínense observar a Sedna pasando frente a una estrella. Hay una página de internet completa dedicada a programar observaciones de tránsitos de objetos transneptunianos para poder calcular exactamente su tamaño. ¿Perdón? Probablemente sea hierro, pero lo más probable es que todo esto está hecho de hielo. El hielo es el material más abundante de Júpiter para allá. Cuando usted dice ¿qué hay de Júpiter para allá? Hay hielo y silicatos. Es porque han medido su albedo, pues, y digamos, hay toda una teoría del color, digámoslo así, alrededor de la cantidad de luz y de las longitudes de ondas reflejadas, que le permite a los expertos en estos cuerpos menores, yo no lo soy, pero por ejemplo el profesor Mario Melita, con el que yo trabajé en Argentina, es experto en colores de asteroides, de qué color es la superficie de un asteroide debido a su albedo y a lo que ellos miden con la rotación, etcétera, etcétera. Son trabajos muy precisos de observación. Dime. Estas órbitas, no sé si lo explicaste antes, son alrededor del Sol. Sí. Se mueven en un mismo plano. Ya te lo voy a mostrar. Mira, ay, que no se ve un carajo. Aquí está Sedna. ¿Sí lo ven? No lo ven. Ahí está Sedna fotografiada en medio de las estrellas de fondo con un cometa, el 2161 Grissom, y con un objeto también transneptuniano que es el 2004 TM16. Sedna en realidad no pertenece al cinturón de Kuiper. En realidad, vamos a ver si podemos verlo mejor. La órbita de Sedna, aquí se ve, eso es. La órbita de Sedna, a Sedna lo encontramos de chepa.
Lo encontramos de chepa porque por esta época que lo encontraron, estaba cerca del Sol. Resulta que la órbita de Sedna es tan elíptica que normalmente cuando lo encontraron estaba como a unas 90 unidades astronómicas, 87 unidades astronómicas. Pero Sedna en su órbita se aleja hasta 900 unidades astronómicas. La órbita de Sedna es de unos 10.500 años. Y el punto en que estuvo más cerca al Sol fue en 2005. Ahora ya Sedna se está alejando y obviamente no lo vamos a dejar de ver durante 10.500 años hasta que regrese por aquí cerca a el Sol. Entonces Sedna también se salió como de lo normal. Es más, un objeto que se llama un objeto de la nube interna de Oort, que es otra región del sistema solar. El gran descubrimiento que se hizo fue entonces el descubrimiento en 2003 de Eris. Como les digo, el primer nombre que tuvo fue China, pero la Unión Astronómica Internacional decidió nombrarlo Eris en honor a la diosa de la discordia, porque este fue el que armó el despelote. Apenas lo descubrieron y resultó ser más grande que Plutón, entonces, no, yo quiero ser planeta. Qué pena con usted, pero usted es un enano. Y él es el causante de la nueva clasificación de objetos en el sistema solar. Aquí vemos a Eris con Dysnomia, que es su lunita, y aquí está fotografiado por el telescopio espacial. Miren, esto es una fotografía del telescopio espacial. Si con el telescopio espacial, que uno puede ver el ombligo de las galaxias, no es capaz usted de ver a Dysnomia bien, imagínense dónde está y el tamaño de esa piedrita. Eso es una cosa así, está en la porra, está en la porra. Estos objetos están a 97 unidades astronómicas del Sol. Miren la órbita de Eris. La órbita de Eris, comparada con la órbita de Plutón, con la órbita de Neptuno, está al doble de la distancia de Neptuno. Más del doble de la distancia de Neptuno. Por ahora, resulta que dentro de unos 300 o 400 años va a estar un poquito más cerquita. Ahora, aquí no estamos viendo la inclinación. Ahorita les voy a mostrar la inclinación. Ani. No, porque también hay alargadas para acá. Esto, espérate, verás, te lo voy a mostrar. Aquí está Dysnomia, la luna de Eris, que en la mitología es el espíritu demoníaco del desorden. Y así va a poner yo a mi hija de 16 años. Espíritu demoníaco del desorden. Ahorita voy y le digo, Dysnomia, arréglame tu cuarto. Es la hija de Eris en la mitología y es la luna de Eris. El otro enano, aquí también fotografiado por el telescopio espacial, miren la fotografía de Makemake en el telescopio espacial, y esto es una idea de un artista de cómo veríamos al Sol desde Makemake. Makemake es el dios creador de los Rapa Nui. ¿Se acuerdan de los Rapa Nui? Los Rapa Nui eran los que vivían en la isla de Pascua y crearon todos estos gigantes de roca, los Moai. ¿Ah? Sí, eso no. Sí. Sí. Los Moai, los pascuenses fueron quienes, digamos, tenían a Makemake como dios creador, y fue descubierto por el telescopio espacial Spitzer, o sea, por un telescopio infrarrojo, y se anunció con Eris en el año 2005. Y el otro enano, que parece un huevo, se llama Haumea. Aquí está Haumea fotografiado con su luna más grande, que es Namaka, y la otra se llama Iak. Haumea es la diosa de la fertilidad para los hawaianos, y Hiaka y Namaka son hijos o hijas, yo no me acuerdo, porque es que ahí es muy difícil saber si es hombre o mujer, ¿cierto?, de esta diosa. Las órbitas, por ejemplo, miren, aquí está la órbita de Haumea con la órbita de Eris. Están muy, digamos, inclinadas. El afelio de Haumea está como a unos 51 unidades astronómicas. No, mentiras, este es Plutón. Mientras que el perihelio está apenas a 35 unidades astronómicas. O sea, en el perihelio, Haumea está más cerquita del Sol que Neptuno, pero solo que está por debajo del plano. Entonces, ¿cuándo se predijo
¿Cuándo se predijo la existencia del cinturón? En los años 50. O sea, fue antes de Plutón. No, después de Plutón. Después de que se descubrió Plutón en 1930, en los años 50 se estaba haciendo, digamos, especulación acerca del origen de los cometas. Y entonces, En realidad uno, de pronto Plutón lo descubrieron pensando que había un planeta que pues, pensaría uno que perturbaba a Neptuno, pero Plutón es un enano, Plutón no le hace ni cosquillas a Neptuno. Plutón nació ya se decía que había otros planetas ahí también. Otros objetos, pero en realidad después también se descubrió que las perturbaciones de Neptuno se deben a Urano. O sea, el uno se perturba mutuamente el uno al otro, porque estos objetos son muy pequeños, están muy dispersos como para afectar gravitacionalmente a Neptuno. ¿Hay algo perturbando fuera más grande? No, porque si las estrellas que tuvieran gravedad se escaparían. Estos son objetos ligados gravitacionalmente al Sol. Sus órbitas simplemente es porque los expulsaron. Estos son exiliados del sistema solar. Claro, estos objetos se formaron cerca a la órbita de Júpiter o de Saturno, y estos gigantones, los que no se comieron, los botaron, los tiraron fuera del sistema solar. Profe, si preguntan cuántos planetas forman el sistema planetario, ¿qué debemos contestar entonces? 8. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Jorge y Neptuno. 8. Son 8 planetas. Los otros son objetos que tienen diferentes clasificaciones porque pertenecen a grupos. Los asteroides pertenecen a un grupo, los cometas pertenecen a un grupo, los centauros pertenecen a un grupo, los troyanos pertenecen a un grupo, y los TNOs y planetas enanos pertenecen a otro grupo. Miren, les voy a apagar la luz para que vean la órbita de los enanos. Miren esas órbitas, todas son inclinadas. Eris tiene una inclinación endemoniada. Aquí está Plutón, aquí está Makemake, y hay otras aquí, por ejemplo, Ixion, Varuna, Orcus. Miren que Orcus va para el otro lado, ¿sí ven? Entonces, estos son algunos de los descubiertos TNOs más allá de Neptuno, pero hay un montón. Eris, Plutón, Makemake. Este es Titania, que es una de las lunas de Urano, para comparar Rea, Oberon. Es como para medir el tamaño. Pero además, porque muchas de estas lunas, se cree, fueron atrapadas, por ejemplo, por los planetas. Tritón, que es la luna más grande de Neptuno, era un TNO. ¿Cómo? Que el mismo Neptuno. Primero, y segundo, la órbita es contraria, retrógrada, tiene una inclinación, etcétera, etcétera. Y miren, todo lo que hemos encontrado por allá, pues yo no, Chad Trujillo y Mike Brown, son montones. No, estos no son exoplanetas, estos están en nuestro sistema solar. Estos son objetos transneptunianos, más allá de la órbita de Neptuno. Y no solo esto, o sea, del orden de los 1000 objetos encontrados más allá de la órbita de Neptuno, que obviamente cambian el panorama. ¿Por qué Plutón no es más un planeta? Porque era gringo. Listo. Esa es una buena respuesta. Gringos go home. ¿Cómo lo responderías tú? Perfecto, porque no cumple con la tercera enmienda. Eso, porque comparte su órbita con otros objetos de sus mismas características. ¿Qué, Juan? Por ahí que también una de las razones por las que se había degradaba Plutón. era porque prácticamente se considera un sistema doble con Caronte. Con Caronte, también puede ser. O sea, Plutón y Caronte son más bien un planeta binario, porque Caronte es muy grande en comparación a Plutón. Claro, una de sus lunas, Plutón tiene 5 lunas. Ok. Entonces, Plutón fue degradado por enano. Vamos a ver ahora. ¡Ay, no se cierre! Pensé que se iba a cerrar.
a hacer es ponerlo chiquito, porque tengo que mostrarles una cosa ahorita. Se cerró. ¿Ah? ¿Ves? Por eso amo mi Mac. Mientras se abre. No, una nueva no. ¿Cuál fue la última que había aquí? ¡Fue puerca! Sí, espérate. Ahí van a aparecer todas las pornos que abro. Historial. Aquí. ¿Dónde está el historial? No. ¿Dónde está? Este, sí. Historial. Necesito la de Barnard. Barnard, aquí. Esta es la que necesito ahorita. Ok. Vemos entonces que los planetas han sido básicamente el fruto de la observación. Observación muy metódica, muy precisa del cielo desde hace miles de años. Pues, ¿quién descubrió a Júpiter? Ahí estaba desde que nosotros estamos observando el cielo. Para descubrir objetos como Urano, como Neptuno, como todos estos enanos, pues ya se necesitó de una astronomía desarrollada matemática y geométricamente y también instrumentalmente. Necesitábamos telescopios y otros instrumentos, pero los principios observacionales siguen siendo los mismos. Y es la observación del cielo la que nos ha permitido, obviamente, encontrar todos estos objetos. Este es un dibujo de Johannes Vermeer, que se llama El astrónomo. Johannes Vermeer es muy famoso porque dibujó a todos los grandes científicos, a Copérnico, a Galileo, a Newton, etcétera, etcétera. ¿Qué objetos podemos observar en el cielo a simple vista? Lo que podemos ver sin telescopio. Obviamente, pues observamos el Sol, vemos a la Luna, vemos lo que llamamos estrellas fijas, que no están tan fijas, ahorita lo vamos a ver, y los planetas que los griegos llamaban estrellas errantes. Además de eso, pues podemos ver el patrón de la Vía Láctea, que sencillamente es todas las estrellas de nuestra galaxia ahí acumuladas en un solo plano. Esto lo vemos a simple vista. Obviamente podemos percibir el movimiento del Sol en el cielo aparente. Ojo, y esto aquí quiero hacer claridad de inmediato. Todos los movimientos que vemos en el cielo son aparentes, porque se deben a una combinación de diferentes fenómenos. El movimiento del Sol es aparente porque el Sol no se mueve alrededor de la Tierra, es la Tierra la que orbita, es la Tierra la que rota sobre su eje en 24 horas, y entonces por eso parece que el Sol se moviera en el cielo. Por eso se le llama el movimiento diurno, movimiento de rotación, y obviamente hay un movimiento de traslación que pareciera del Sol, pero que en realidad está representando el movimiento de la Tierra. El Sol durante el año no solo se mueve día a día, de horizonte a horizonte, sino que cambia su posición con respecto a las estrellas de fondo y recorre lo que conocemos como la eclíptica. Eso también es un movimiento aparente. La trayectoria aparente del Sol define la eclíptica y obviamente pues tenemos una diferencia entre los ejes de rotación y de traslación de la Tierra. ¿Cuál es la velocidad de la Tierra alrededor del Sol? Del orden de 60.000 millas por hora. Y la velocidad de la Tierra alrededor de su propio eje en el ecuador es de unos 400 metros por segundo. Eso es debido a al eje de rotación, a la inclinación del eje de rotación. Ahorita lo vamos a ver. Dime. En ese sentido, la eclíptica es una imaginaria. Claro, la eclíptica es el plano de la órbita de la Tierra. Y cuando yo proyecto ese plano en el cielo, entonces lo que veo es el camino que sigue el Sol en el cielo, pero que en realidad es el efecto
de la traslación de la Tierra alrededor del Sol. La inclinación del eje de rotación y la traslación de la Tierra alrededor del Sol producen las estaciones. Las estaciones sencillamente se deben a que nuestro eje está inclinado 23 grados y 27 minutos y entonces la iluminación en el hemisferio norte y en el hemisferio sur depende de cuál es, digamos, la orientación del eje de rotación en cierta época del año. Eso produce lo que conocemos como equinoccios. Equi significa igual, inoxio se refiere a la noche. Equinoccio significa igual día, igual noche, o sea, la misma duración de luz del día con la misma duración de oscuridad. Y eso sucede 2 veces al año, especialmente pues en los lugares que están más al norte y más al sur, y es alrededor del 21 de marzo y alrededor del 20 de septiembre. En ese momento, visto desde la Tierra, el Sol cruza el ecuador celeste en su camino en la eclíptica. Y por el contrario, hay 2 puntos o 2 fechas en el año en donde el Sol alcanza su máxima elongación hacia el norte y su máxima elongación hacia el sur, o sea, su máximo digamos, desplazamiento con respecto al ecuador celeste, y se llaman los solsticios. Uno sucede el 21 de junio, que es el solsticio de verano, y el otro alrededor del 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno. ¿El solsticio de invierno es cuando la noche se alarga? En el norte, porque el solsticio de invierno para los argentinos tiene una noche de 18 horas, un día de 18 horas. ¿Ves? Depende del hemisferio. Entonces, miren esto. Justamente el hecho de tener un eje de rotación inclinado hace que en cierta época del año el Sol deje de iluminar más un hemisferio y empiece a iluminar más el otro. En esos momentos sucede lo que conocemos como equinoccios, pero ese equinoccio observacionalmente equivale a que el Sol se encuentra en una cierta posición en el cielo. Esa posición en el cielo, cuando el Sol pasa del sur al norte, se llama el punto vernal o el punto Aries o el equinoccio de primavera. Se llama punto Aries porque hace 3000 años estaba en la constelación de Aries. En este momento está saliendo de la constelación de Piscis y ahora se está, digamos, introduciendo en la constelación de Acuario. Eso se debe a la precesión del eje de rotación. Entonces, y está el de septiembre, también se llama equinoccio, pero tiene Libra. el de Libra, exactamente. Tiene el nombre del punto de Libra, que es cuando el Sol pasa del hemisferio del hemisferio norte al hemisferio sur. En el norte empiezan a enfriarse, empieza el otoño y se inicia la primavera en el sur. Las estaciones se invierten entre hemisferios. Cuando en el norte están en invierno, en el sur están en verano. Cuando en el norte están en primavera, en el sur están en otoño y viceversa. Los solsticios, por el contrario, se refieren a los momentos en que está el Sol a una mayor, digamos, latitud o a una menor latitud con respecto a los hemisferios terrestres. Entonces, el 21 de junio, el Sol está en su mayor desplazamiento norte y está golpeando directamente sobre el trópico de Cáncer. Los solsticios definen la zona tropical o la zona tórrida, como se enseña en geografía. En el 21 de junio, que inicia el verano en el hemisferio norte, el Sol está dando justo en el trópico de Cáncer y en el polo norte están en pleno, empieza el día en el polo norte, mientras que empieza la noche en el polo sur. De hecho, empezó en el equinoccio. Sobre los círculos polares, el día y la noche se intercambian en los equinoccios. Por eso hay 6 meses de noche y 6 meses de día. Eso empezó, que nota porque a nosotros no nos toca, pero pues imagínate uno viviendo en Alaska, bueno, en Alaska no alcanza, pero por ejemplo en el hemisferio sur, todo el trabajo de ciencias solo se puede hacer entre noviembre y febrero, que están en pleno verano antártico, porque el resto del año está todo cerrado, congelado a 60 grados bajo cero, pues pucha. Claro. El Sol no cruza el cielo, el Sol gira.
El Sol da, claro, ¿por qué? Precisamente eso explica mucho mejor la rotación de la Tierra. El Sol, nosotros lo vemos salir y ponerse porque estamos cerca del Ecuador, entonces claro, en una vuelta terrestre, como el Sol no se aleja mucho, se aleja solo 23 grados como máximo, pues nosotros todos los días, a medida que la Tierra rota, lo vemos salir y ponerse. Pero cuando yo estoy en el Polo Norte y el Sol está en su máximo elongación norte, pues me está dando todo el día. ¿Y qué importa? Yo doy toda la vuelta y el Sol siempre va a estar aquí. ¿Ven? Eso es lo que se llama el Sol de medianoche. Claro, y uno lo ve en el planetario, es genial. Estas clases de coordenadas es maravilloso verlas en el planetario, porque uno en el planetario se puede ir para el Polo Sur. Se va al Polo Sur y póngame una rotación diaria de la Tierra, y uno ve el Sol sobre el horizonte, solamente baja un poquito y vuelve y se sube, y todo el bendito día está 24 horas sobre el horizonte, nunca se pone el Sol. Y al otro lado, en cambio, nunca sale. ¿Ven? Al otro lado son 6 meses durante los cuales yo no veo el Sol. Ahí está. ¿Por qué veo el Sol diferente en diferentes lugares? Si yo estoy sobre el Ecuador, por ejemplo, en el equinoccio, el día del equinoccio, el Sol está justo enfrente al Ecuador. Entonces, si yo me paro en Quito, el Sol va a salir exactamente por el punto cardinal este, va a pasar sobre mi cabeza a las 12 del día y luego se va a poner exactamente por el punto cardinal oeste a las 6 de la tarde. De 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde. Exacto, el día del equinoccio. Pero si yo me voy a un lugar, no sé, a 45 grados norte, como Nueva York, por ejemplo, en Nueva York, el mismo día del equinoccio, el Sol no pasa por encima de mi cabeza, está inclinado 45 grados. Entonces, allá también sale por el punto cardinal este, sale por el mismo punto, pero en vez de pasar por encima de mi cabeza, pasa a 45 grados de altura y se esconde de nuevo. Es como, exacto, estaría hacia el sur, o sea, yo estoy a 45 grados norte, y eso significa que el Ecuador queda a 45 grados hacia el sur, y el Sol, el día del equinoccio, recorre justo el Ecuador, entonces, es más, está sobre el Ecuador, no es que él recorra el Ecuador, la Tierra rota y él está montado sobre el Ecuador, entonces va a pasar justo a 45 grados. Y otra cosa es, a medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, pues, y que el eje de rotación cambia de perspectiva con respecto al Sol, entonces vemos que el Sol se mueve de los equinoccios, en donde está justo en el Ecuador. Aquí estamos viendo la puesta de Sol en un equinoccio. En un equinoccio el Sol se pone justo por el Ecuador, pero en los solsticios, en el solsticio de verano, está a 23 grados y medio al norte, mientras que en el solsticio de invierno está a 23 grados y medio al sur. Eso se puede, dime Anita. Muy bonito, pues yo lo hice en el colegio con los niños, con un gnomo y tomar la sombra en todos los días. En esas 4 fechas. Y la sombra, los equinoccios del gnomo, desde por la mañana pues hasta por la tarde es una línea recta, a los puntos hasta donde. Claro. Mientras que en los extremos es una curva, es una parábola. Genial, lo viste con los chiquitos. Bien, esa es la idea. Yo no puedo hacerlo con mis chiquitos, porque son impacientes, ellos quieren que eso suceda ya mismo y tienen que esperar un año, ¿me entiendes? Ya la primera vez que yo les dicté astronomía de posición, les dije, comprueben que el Sol se mueve de norte a sur. Lo hicieron 2 o 3 días y después se aburrieron. Ya. Hay otra cuestión importante, y resulta que es que el eje de rotación de la Tierra no apunta siempre al mismo lugar. La Tierra se mueve como un trompito, o sea, ella rota sobre su eje, pero ese eje apunta en diferente dirección y a través del tiempo tiene este movimiento, es el movimiento de un trompo, la Tierra es un trompo. Y entonces, en este momento, digamos, de nuestra historia, el eje de rotación apunta hacia una estrella que se llama la estrella polar. Ni siquiera está exactamente en la estrella polar, muy cerquita de la estrella polar, muy cerquitica, pero a medida que digamos, precesa en 25.767 años, va a completar una vuelta.
Y eso significa que el punto vernal, que es el punto en donde la eclíptica y el ecuador se cruzan, se va desplazando debido a este desplazamiento. Es que miren que este desplazamiento determina el ecuador, ¿sí ven? Entonces el ecuador, con respecto a la eclíptica, que es el plano de la Tierra que nunca se mueve, esa no se mueve. El plano de la eclíptica es fijo, porque es la órbita de la Tierra. Pero el ecuador, que depende del eje de rotación, a medida que yo hago esto, entonces se mueve con respecto al plano de la eclíptica, y entonces el punto en donde se cruzan en el cielo, se desplaza en el cielo. Por eso, el que antes era el punto de Aries, ahora va a ser el punto de Acuario. Pues los místicos dicen que estamos entrando en la era de Acuario, pero y se refiere a eso, exactamente, a que el equinoccio, que era tan fundamental en las culturas antiguas, porque determinaba el comienzo del año. Ellos no empezaban el año en enero. El cuento de enero se lo inventó Julio César, y se lo inventó Julio César por cuestiones de economía, pues, sencillamente. Pero el año empezaba en marzo. Los idus de marzo, en que se lo pasaron al papayo, eran los primeros días del año. Y empezaba justamente con el equinoccio. O sea, la fiesta del año nuevo era en el equinoccio de primavera. Pero cuando, o sea que cuando uno calcula pues matemáticamente, por ejemplo, el momento angular es constante. O sea, teóricamente uno pensaría que el eje polar siempre estuviera, o sea, el eje de rotación siempre fuera... No, ¿por qué? Porque es que cuando hablamos del momento angular estamos hablando de la energía de rotación. Pero la dirección en la que apunte, bueno, en eso tienes un poco de razón. Porque uno pensaría que siempre estaría así. Si ¿Tendría que estar así fijo? No, eso... el momento angular es cero, o sea, es constante. No, no es cero. Otra cosa es que... Pero además, de hecho, no es constante. O sea, en realidad la energía rotacional de la Tierra cambia. Por eso la Luna se está alejando. El sistema pierde energía rotacional. Y este efecto es sencillamente por conservación del momentum angular desde que se formó el planeta. O sea que nosotros ahorita que tomamos la foto de larga exposición que se ve la estrella polar y todo girando alrededor, en algún momento va a ser otra estrella. De hecho, el norte celeste se desplaza y entonces ahora es Polaris, pero si tomas la foto, no sé, dentro de 4.000 años, ya no va a estar apuntando a la estrella polar. En unos 13.000 años va a estar apuntando a Vega. O sea que Vega va a ser nuestra estrella polar en 13.000 años. Y obviamente para cuando el eje polar vuelve a apuntar, cuando el eje vuelva a apuntar a la misma posición, pues Polaris ya no va a estar ahí, porque las estrellas además de eso se mueven, no son fijas. Ese cuento, rápidamente contestemos la pregunta. Llegamos a la pregunta. Olis, ¿qué contestaste tú sobre el equinoccio? No, en esas vas. ¿Quién contestó ya sobre el equinoccio? Bien, esa es una descripción observacional. ¿Y cómo más lo podríamos definir? Que el día y la noche tienen la misma duración en el ecuador.
Bueno, no, exacto, en todas partes. En ese día tienen la misma duración en todas partes. En Colombia la cosa varía un poquito. O sea, nosotros tenemos días un poquito más largos y un poquito más corticos, porque no estamos justo en el Ecuador, pero en latitudes mayores la diferencia sí es mucha, pues, o sea, uno ve el sol a las 10 de la noche y el sol sale a las 2 de la mañana. Exacto. Eso depende, porque en Estados Unidos a veces adelantan la hora para ahorrar energía. Por eso, es justamente por esto, para poder tener, como tienes menos horas de luz, entonces es una cuestión, digamos, comercial más que astronómica. Bueno, les decía... y solsticio. ¿Cómo definimos solsticio? Es la máxima y la mínima, la mínima es el equinoccio. Es la máxima, el máximo alejamiento del sol del Ecuador. Sí, el día del solsticio el sol está más alejado, o al norte o al sur. O podemos decir que en los solsticios el sol está justo sobre los trópicos. Exacto, y son la máxima diferencia. Por eso, cuando es solsticio de verano, el sol está justo sobre el trópico de Cáncer. Y cuando es solsticio de invierno, el sol está justo sobre el trópico de Capricornio. Máxima y mínima latitudes, podríamos decirlo. Eso es. Ok, y máximo y mínima duración del día y la noche. Les decía que a pesar de que parecen fijas, las estrellas no están fijas. ¿Por qué? Porque las estrellas hacen parte de un sistema dinámico que se llama la galaxia de la Vía Láctea y se están moviendo. La gravedad de las demás estrellas de la galaxia, la gravedad de la masa de la galaxia, pues mueve a las estrellas en torno al centro de la galaxia. Y entonces cada estrella que nosotros vemos en el cielo se mueve, así nos parezca que no. Pues claro, en 80 años que vivimos nosotros, esa vaina no se ha movido ni un carajo. Pero en unos cuantos años vamos a ver que se mueven. La Osa Mayor, hace 100.000 años, o sea, cuando el Homo sapiens estaba saliendo de África, cuando éramos cazadores-recolectores todos, ni siquiera con taparrabos, salíamos por ahí con cualquier piel encima, esta era la Osa Mayor. Esa era la posición del septentrión, así se llama la Osa Mayor también, el septentrión. Hace 50.000 años se movieron, y hace 25.000 años, y así se ven hoy, más o menos. Dentro de 25.000 años, esto va a ser el septentrión, ya no se va a parecer a la cola de una osa. Pues es que en realidad nunca se apareció a la cola de una osa. Pero dentro de 100.000 años se va a llamar el cuchillo. O, si somos muy nostálgicos, se va a llamar el pescador. Lo que sea. ¿Por qué? Porque miren, cada una de las estrellas tiene un movimiento propio, un movimiento que depende de su posición real en la galaxia. Es que las estrellas no están pegadas allá como creían los antiguos. Y como nosotros, ojo, esto lo seguimos utilizando nosotros para hacer astronomía de posición, porque claro, uno tiene que referenciar los objetos en el cielo. Pero como esto es 3D, digámoslo así, las estrellas están unas con respecto a otras en diferentes posiciones y se mueven en diferentes direcciones. Esta se mueve para acá, esta se mueve para allá, esta para acá, cada una se mueve en diferentes direcciones. Esto lo detectamos apenas en el siglo XIX, cuando pudimos obtener espectros de estrellas. La estrella de Barnard es la estrella con el mayor movimiento aparente con respecto a la Tierra. La estrella de Barnard es como la segunda estrella más cercana a la Tierra, está como unos 6 años luz de distancia, y es la que más rápido se mueve con respecto a nosotros. De hecho, se mueve tan rápido que en unos 12 o 15.000 años va a ser la estrella más cercana al sistema solar. Miren esto, en apenas, esto parece mucho, 17 años, pero es que ustedes ver el movimiento de una estrella en 17 años, si es que eso no se ve. Miren cómo se ve en miles de años. Esto fue en 17 años. ¿Quieren ver cómo se mueve la estrella de Barnard? Ahí está, la estrella de Barnard. Pablo, ¿cuál es la explicación? ¿Es una estrella grande
No, es que está cerquita a nosotros. Entonces pues está cerquita a nosotros, con respecto a las estrellas de fondo, pues nosotros vemos un mayor movimiento relativo. ¿Cómo? No tiene nada que... No. ¿Sabes qué puede hacer? Puede robarnos cometas o puede mandarnos cometas. Eso sucede cuando una estrella se acerca mucho al sistema solar. Barnard, no tengo ni idea. En años luz está como a 6.25 años luz, creo. Quedaría menos de 4. Quedaría, o también puede ser, y esto lo tengo que averiguar, seguro Alfa Centauro se está alejando. Entonces, mientras Alfa Centauro se aleja, Barnard se acerca y va a ser la estrella más cercana a nuestro sistema. ¿Un hoyo negro puede hacer que una estrella orbite alrededor de esto? ¿Alrededor del agujero negro? Claro, de hecho eso sucede en el centro de la galaxia. Sí, por eso sabemos que ahí hay un agujero negro, porque las estrellas están orbitando el agujero. Entonces, este es el movimiento propio de una estrella más, digamos, más visible de todas las que tenemos cerca a nuestro sistema solar. Las estrellas se mueven y las constelaciones entonces cambian. Los planetas también se mueven, pero los planetas ya sabemos que se mueven entre las estrellas, pues porque están moviéndose alrededor del Sol. Esto fue lo que detectaron obviamente nuestros antiguos y frecuentemente muestran que se devuelven, como el caso de Marte, por ejemplo, que hace un loop cada que la Tierra se le adelanta. Este es de Júpiter, creo. Júpiter, el retroceso, y para Júpiter se demora más, miren, empezó en 1996, noviembre, no, este también debe ser de marzo, porque es apenas un par de meses. Este es de Marte también. Empieza en noviembre del 96, febrero del 97, marzo del 97, mayo del 97, junio del 97, bueno. Es el Sol, y que se debe obviamente a que la Tierra se adelanta a la órbita de los planetas exteriores. Toda la astronomía de posición se hace sobre una esfera. Los astrónomos, a pesar de que ya sabemos que la Tierra no es el centro del universo, a pesar de que ya sabemos que la esfera de las estrellas fijas no es una esfera, suponemos que están ahí, en una esfera. ¿De nuevo para qué? Para poder hacer medidas, para poder poner las cosas en algún lugar y para poder ponerle coordenadas. Para eso se utiliza la trigonometría esférica, que es muy antigua. De hecho, los primeros tratados de trigonometría esférica son, como veíamos la semana pasada, de... ay carajo, ¿cómo se llamaba este griego que escribió con...? No, los de Euclides son de geometría plana, pero los primeros de geometría esférica, ¿se acuerdan que lo vimos el sábado pasado? No. Ninguno lo ha dicho. No. Empédocles. No. Heráclides del Ponto. No, tampoco era. Parménides. Sí, uno de ellos, whatever. Pero se lo aprendieron todos. ¿Sí vieron cómo lo numeraron? Pues pucha, si lo saben todos. Somos expertos en pensadores griegos. Es uno de ellos que escribió sobre los eclipses también. Empédocles. Ahí está. El primer tratado de trigonometría esférica es de Anaxágoras. No, iba a decir que lo de Euclides fue esferas concéntricas. Es el primer modelo geocéntrico. Pero me refiero a cómo se definen los objetos geométricos en una esfera. Primero, una esfera es un objeto geométrico que sencillamente es la superficie cuyos puntos están todos a la misma distancia de un centro. Se define igual que un círculo, pero en 3D. Y los círculos máximos son círculos sobre la esfera que pasan por el centro de la esfera. Y entonces, un círculo máximo define los polos. Si yo tengo un círculo máximo, los puntos, digamos, diametralmente opuestos son polos. El ecuador es un círculo máximo y los polos son los puntos exactamente
a 90 grados de ese plano del ecuador. Vamos a pasar muy rápido por esto porque yo no quiero que aprendan trigonometría esférica para poder rajarlos en el parcial. Un triángulo esférico se define sobre una esfera. Y entonces miren que en un triángulo esférico, la diferencia con un triángulo plano como el de Euclides es que los lados no son líneas rectas. Los lados de un triángulo esférico son pedazos de círculo máximo. Entonces en realidad son un arco. Y un triángulo esférico entonces en realidad se define con 6 ángulos. No tiene 3 lados y 3 ángulos, sino que tiene 3 ángulos y 3 arcos de círculo. Y de esa manera uno puede definir trigonometría de triángulos esféricos. De hecho, esto se conoce como las fórmulas de Bessel. En la trigonometría plana se conoce como las leyes de seno y de coseno, ¿recuerdan? Si uno conoce 2 lados y un ángulo, puede conocer los otros lados y los otros ángulos, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo plano, ¿cuánto da? 180 grados. Aquí no sucede lo mismo. De hecho, en un triángulo esférico, la suma da más de 180 grados. Entonces, pero uno puede definir exactamente una ley de cosenos para un triángulo esférico, una ley de senos para el triángulo esférico y lo que se llama una tercera fórmula de Bessel que me relaciona senos y cosenos. Miren que los ángulos se nombran con letra mayúscula y los arcos, o sea, los semicírculos, ni siquiera semicírculos, los arcos de círculo con letras minúsculas. Apréndanse las leyes de Bessel. Claro, les voy a poner problemitas de triángulos esféricos. La forma y la dimensión de la Tierra son determinantes cuando estamos haciendo observación astronómica, digamos así. Nuestro planeta parece una esfera. Claro, si uno la ve de lejos y pasa en moto, parece una esfera, ¿cierto? Pero si uno la mide, y eso lo han hecho muchas veces, se da cuenta de que es achatada. El achatamiento se debe a la rotación. La rotación y las fuerzas de Coriolis hacen que la parte del ecuador se amplíe y que los polos se achaten. Entonces el radio ecuatorial es diferente al radio polar de la Tierra. La ciencia que mide a la Tierra se llama geodesia. Los primeros que plantearon la esfericidad, ya sabemos, fue Parménides en el siglo IV antes de Cristo. El uno debía ir al otro lado, basándose obviamente en lo que ya habíamos visto en la clase pasada, de las experiencias de los navegantes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la forma real de la Tierra? Aquí está un poco exagerada. Parece una tierra hecha de plastilina, ¿cierto? Resulta que a partir de Newton, cuando uno combina la fuerza de gravedad y la rotación, entonces la Tierra se achata y la Tierra debería ser un elipsoide de revolución, ¿cierto? Una esfera achatada, pero en realidad no es una esfera perfecta, o no es ni siquiera un elipsoide perfecto. Durante el siglo XVIII, los franceses, astrónomos franceses, se dedicaron a medir la Tierra para definir el metro. Ustedes saben que una de las principales causas de la Revolución Francesa fue el problema con los patrones de medida. Los señores feudales tenían cada uno su patrón de medida de longitud, de masa, de peso, etc. Entonces, claro, estafaban a los pobres campesinos franceses y los franceses lo primero que hicieron fue llenar una cosa que se llamaba un libro de agravios. Es como un buzón de sugerencias, pero de la época. Entonces habían unos enviados del rey, para que vean ustedes, todos piensan que Luis XVI era un desgraciado, que se la pasaba rumbeando y que no le paraba bolas a la gente. No, el rey mandó a unos delegados por toda Francia recogiendo sus opiniones. ¿Qué es lo que usted quiere cambiar? ¿Qué no le gusta de su patrón? Las primeras encuestas, claro, y entonces esta gente llenó el libro de agravios. Y la mayoría de las quejas era por eso, porque no había un patrón de medida preciso. Y entonces, bueno, ya después se tomaron las cosas muy en serio
y se tomaron la Bastilla y decapitaron a Luis y a María Antonieta, y la cosa ya se salió de las manos, pues, porque empezaron a cortarle la cabeza a diestra y siniestra a todo el que decía cualquier cosa, pero al mismo tiempo estaban haciendo buena astronomía. Entonces la revolución planteó los nuevos patrones de medida y cómo diablos iban a determinar el metro. ¿Cómo definieron el metro? Pues estos señores franceses brillantes dijeron, vea, el problema de definir un patrón de longitud es que necesitamos un patrón que no cambie, una cosa que sea siempre la misma, que no cambia. En principio la Tierra no cambia mucho, pues para el siglo XVIII, ¿quién iba a pensar que la Tierra tenía forma de pera y eso parece más bien como una papa criolla? No, la Tierra era una esferita. Entonces lo que ellos dijeron es, vea, vamos a medir la longitud, aquí está París, vamos a medir la longitud, aquí está el Polo Norte, y vamos a medir la longitud del meridiano que pasa por París hasta el Polo Norte. O sea, ellos iban a medir un cuarto de tierra, y eso se hacía a punto de astronomía. Tenían que montar, empezaron en Barcelona, y tenían que ir hasta el norte de Francia, no sé, me acuerdo cómo se llamaba, pongamos norte de Francia. E iban avanzando en diferentes puestos de observación, haciendo medidas astronómicas, todas las noches, montaban una torre, se paraban ahí, medían, y avanzaban unos kilómetros y medían, y avanzaban a punta de astronomía durante años. O sea, desde que aquí empezó la revolución y por aquí ya está Napoleón. Haciendo la medida. No, realmente lo hicieron en por menos años. Hay un libro bellísimo que se llama El Metro del Mundo, donde cuentan esta historia de la medida del mundo. Entonces, claro, cuando ellos midieron el arco, ellos lo que querían era medir el arco. Y entonces, yo tengo la medida del arco, hicieron algo parecido a lo de Eratóstenes. Y también tengo la distancia entre Dunkerque. Ya me acordé. Dunkerque. La distancia entre Dunkerque y Barcelona, en kilómetros. Entonces es sencillo. Si este arco, medido a punta de astronomía, equivale, no sé, a tantos grados, y esos tantos kilómetros, entonces 90 grados, ¿a cuántos kilómetros equivale? O lo pusieron sencillamente, dijeron, mire, 90 kilómetros equivale a 10.000, 90 grados equivale a 10.000 kilómetros. Ya, y entonces ellos dijeron que desde aquí, ese es el patrón que definieron, desde aquí hasta el polo hay 10.000 kilómetros, y un metro es una 10.000.000ésima del meridiano. Ya, eso es, y hicieron un patrón en metal de 1 metro que uno puede ir a ver en el museo no está en el Louvre, es un museo de pesos y medidas en París. Está el patrón pero el original está en el Museo de Pesos y Medidas de París. Lo que pasa es que ese lo multiplicaron y lo repartieron por toda Francia. La otra es la moderna, que la define con la velocidad de la luz, pero esa no es astronómica, es que esta es más bonita. No, o sea, esta es la primera. La otra es cuánto se tarda la luz en recorrer una 297.000 AVA, etcétera. Exacto. Ya todos los patrones de longitud, de tiempo, se miden con la velocidad de la luz. Pero, entonces, para esta época, ellos fueron a medir la Tierra, son unos berracos, midieron la Tierra por primera vez, pero encontraron que la Tierra no era un esferoide, y en general, la forma de la Tierra, como vemos aquí, es una cuestión muy complicada, no es una superficie geométrica perfecta, y entonces los ingenieros, o los ¿cómo se llaman? Los geodésicos, no, la geodésica es otra cosa. ¿Cómo diablos se llaman los que hacen geodesia? Los topógrafos, sí, pero tarea obligatoria no calificable. ¿Cómo se llama un señor que hace geodesia?
geólogo, no, nada. Los que hacen geodesia definieron el geoide. ¿Qué diablos es el geoide? El geoide es la forma real de la Tierra, pero es una cosa que varía punto a punto. ¿Por qué? Porque el geoide se define con la vertical en cada punto. Entonces, digamos que el geoide es el plano perpendicular a la vertical en cada lugar del planeta. Exacto. Entonces, claro, ¿cuál es el problema del geoide? Que si yo lo mido, no sé, en un desierto o en el océano, pues ahí es más o menos sencillo porque esa vaina siempre apunta al centro de la Tierra. Pero si yo lo mido cerquita de una bendita montaña muy grande, o sea, yo me paro en Santa Marta a medir el geoide, o sea, la vertical, y la Sierra Nevada de Santa Marta me desvía el geoide. Me lo desvía porque esa masa tan grande desvía la vertical. Aunque no parece, eso lo tienen que calcular los ingenieros. Cuando usted tiene una masa muy grande, la vertical se desvía. La plomada que usted utiliza para medir la vertical tiene una cierta desviación. Entonces, finalmente, el geoide es el resultado de las componentes, digámoslo así, de la gravedad y de la rotación. Sigue siendo muy complicado. Se aleja del elipsoide cuando tengo grandes masas acumuladas. Esto sencillamente es como para entender un poco que la Tierra no es una esfera perfecta. ¿Ok? Entonces, el que hace geodesia se puede llamar geodiosólogo. 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 Ahí está. ¡Wow! Geodiosólogo. Eso suena más raro que... Pero bueno, miren, ojo, esa desviación no es mucha. Entonces, para hacer astronomía, si no necesitamos ubicar una cosa así a la perfección, es suficiente con suponer que la Tierra en realidad es un elipsoide de revolución. O sea, la Tierra en realidad nunca se ve así, se ve así. ¿Cierto? Entonces, esto sencillamente es exagerado. La Tierra no es así. Y podemos suponer que es un elipsoide de revolución porque básicamente la distancia máxima entre el geoide y el elipsoide es de apenas 100 metros. O sea, la desviación, esta desviación entre el elipsoide y el geoide en los puntos de mayor desviación en el planeta es de apenas 100 metros. El radio del planeta en comparación es de 6.378 kilómetros. Entonces, desviarse 100 metros en 6.378 kilómetros, pues sencillamente no vale la pena. Aunque para hacer, por ejemplo, radioastronomía de cuásars, esa gente tiene que ser absurdamente precisa. Ellos sí tienen en cuenta ese tipo de desviaciones. Pero ese elipsoide entonces se le llama el elipsoide de referencia y las dimensiones de ese elipsoide fueron determinadas por la Unión Astronómica Internacional en 1976. El radio ecuatorial de la Tierra, apréndanselo, 6.378.14 kilómetros. 6.378.14. Ojo, esto no es el radio en el Ecuador, o sea, no en el país de Ecuador, sino es el radio promedio del ecuador terrestre. ¿Ok? Recordando que en este caso el ecuador terrestre sería un círculo máximo en ese elipsoide. Mientras que el radio polar, o sea, el que pasa por los polos, en promedio es de 6.356.75. Miren que es un poquito menor, son como unos 22 kilómetros menos. O sea, la Tierra está achatada 22 kilómetros. No, profesor, eso no me cuadra. ¿Por qué? 6.000, ¿estamos hablando de 6.000 qué? 378 kilómetros. Hombre, eso es la Argentina. Ese es el radio. Sí. Vamos a 6 kilómetros del centro de la Tierra. A 6 kilómetros, no, a 6.300. Por eso. O sea, si lo pones en metros, son 6.378.000 metros. De 8.000 metros. Chiquitico de acuerdo, ¿Cuál chiquitico? Pues es que vos crees que... eso es de Argentina. Pero eso era Argentina por encima. Ahora, si vos coges eso por encima y te vas hasta el centro de la Tierra. O sea, en principio viajar al centro de la Tierra en un avión de TACA sería un vuelo de 6 horas. Pero el problema es que no podemos ir. No, este es el radio de la Tierra.
El radio la Tierra es un esferoide con un diámetro de 12.756 kilómetros. El achatamiento es apenas de 1 sobre 298.000, es muy pequeñito. Y la excentricidad de este elipsoide es de apenas de 0.081. Con la forma de la Tierra nos vamos a despedir por el día de hoy y en la próxima clase terminamos de ver esta sesión y iniciamos con la sesión nueva. Esta semana probablemente sí les voy a poner tareita para que estén preparados. Porque yo entendía el tratamiento de la Tierra más como un efecto ¿De la rotación? Sí, es que digamos que